Bueno, las lecturas dan dos alternativas: ocuparse de la persona o ocuparse de las obras. Y la conclusión es: más importante ocuparse de la persona. Y centrándonos un poco en el Evangelio, lo que escuchamos recién ocurrió hace, habrá pasado 1 año y medio más o menos de estar con Jesús. Y claro, Jesús les eligió para que ellos aprendieran y continuaran. Y por eso se da esa pregunta. Yo me imagino, al principio les llamó y vieron un milagro. Nosotros estamos acostumbrados a leer los milagros de Jesús, pero ver, por ejemplo, una curación así tan imponente como la de un leproso, la verdad que habrá sorprendido muchísimo. O de un paralítico que estaba llevado por sus amigos, lo alzan a una terraza, lo bajan del techo por un agujero, y le dice que camine. ¿No es? Claro, eso retumbaría. Y los apóstoles poco a poco estarían como entrando en la sintonía de Jesús. Y es lo que Jesús quiere saber también, si se van dando cuenta quién es Él. Y yo pensaba lo mismo también con este grupo que estamos acá, que ya llevamos eso, más de 1 año, el grupo se mantiene. Y la pregunta es también: yo conozco más a Jesús, no un conocimiento teórico, sino un conocimiento personal. Es decir, que bueno, si Jesús va entrando en mi vida, en mi corazón, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en ese sentido. Y ¿qué es lo que ocurre? Que uno a veces no es que nota de un día para otro, sino que es algo que se va metiendo en la medida en que uno ponga más interés hacia eso. Porque a partir de ese mayor conocimiento vendrán las obras. A partir de esa mayor unión con Jesús como persona, por eso a veces vemos la religión un poco como productiva. Tiene que hacer algo. Es cierto, pero lo más importante es, como dice Jesús también en la alegoría de la vid y los sarmientos: sin mí no pueden dar fruto. Entonces tenemos que estar muy unidos al Señor. Un conocimiento por la fe, por la lectura meditada del Evangelio, por la oración, en forma de conversación, para crear una mayor cercanía. A veces caemos en la tentación de a lo mejor ponernos a meditar, a hacer oración, y vemos que parecería como que en nuestra vida no pasa nada. Pero como decía Santa Teresa de Jesús, siglo XVI, decía: la oración es estar con quien sabemos nos ama. Por eso oración no es, bueno, producir, no, es en primer lugar estar con quien sabemos nos ama. Y fruto de ese estar vendrá lo que nos transmite Jesús. Crecimiento en la gracia por medio de los sacramentos, principalmente la confesión y la Eucaristía. Todo lo que, todas las devociones, todas las oraciones, todas las reuniones cristianas, religiosas, formativas, tienen que conducir a la cima que es la Eucaristía. Fuente y cima, se dice en un documento. La cima. Entonces, nos tiene que empujar porque, bueno, porque ahí está Jesús.
y de esa manera daremos fruto. Pero Jesús, escuchamos en el Evangelio, advierte que ese conocimiento real exige sacrificio, renuncia. Escuchamos recién cómo le plantea a Pedro, ¿eh? Pedro y a todos, que va a padecer. Y Pedro no quiere entender. Pedro le dijo, no, no va a pasar eso. No va a pasar eso. Y bueno, es que cuesta entender el sacrificio, la renuncia. Pero es algo lógico, porque hacer el bien no es fácil, requiere esfuerzo. Simplemente acá, bueno, estamos un poco menos de los habituales. ¿Por qué? Y bueno, porque a lo mejor se quedaron algunos viendo el partido todavía, o por otro motivo. Algunas veces tienen que renunciar a algunas cosas y no es fácil. Hacer el bien no es fácil. Pensar, por ejemplo, ser puntuales en todos los trabajos. Con frecuencia nos excusamos. Bueno, no, lo que pasa es que nos excusamos y nuestros pacientes esperan. Cuesta mantener el buen humor durante el día. En el trabajo, por ejemplo, cuando uno va teniendo pacientes uno tras otro y algunos son más simpáticos y otros son más antipáticos. Algunos son más cercanos y otros no son tan cercanos. Algunos son largueros, otros... Y bueno, cuesta mantener el buen humor siempre. Cuesta tener paciencia en el tráfico, en la casa. Cuesta guardar el orden, ¿verdad? Nuestra pieza, nuestros armarios, nuestros cajones. Cuesta ser honesto cuando hay algún ofrecimiento interesante por cualquier cosita. Fíjense nada más que ustedes, y a mí también me pidieron, hacerme un certificado de enfermedad, porque mi sobrino no pudo ir a rendir el examen. Hacerme un certificado de enfermedad. Eso es delito luego, no solamente pecado, sino de mentira, delito. Cuesta decir que no, cuesta no dejarse llevar por el materialismo, el consumismo, queremos comprar, tener. Cuesta ser justo, cuesta decir la verdad, cuesta ser amable, cuesta ser firme en las decisiones, cuesta ir en contra de la corrupción. Cuando hay una avalancha de corrupción, entonces uno va... Entonces, todo eso cuesta. Por eso es que Jesús les previene, ojo, que no se agarren tanto de los milagros. Estaban felices con los milagros, eran famosos. Cada vez había más gente que les seguía, pero no va por ahí. Entonces hace falta tomar la cruz cada día, aunque cueste. También porque tenemos muy arraigados vicios, errores, pecados. Como las malas hierbas, tenemos que arrancar el orgullo. Hace unos años un médico me entregó un escrito de 2 hojas que se titulaba La soberbia del médico. Bueno, y ahí reflexionaba sobre ese tema. Es cierto, en parte esa soberbia es culpa de la gente porque casi nos endiosan. Uno a veces se infla. Tenemos que desarraigar el orgullo, la vanidad, nos gustan los halagos. Le salvaste la vida, salvaste mi matrimonio, salvaste mi... Bueno, nos inflamos. Desarraigar el egoísmo en buscar lo mejor para mí, para mi beneficio. Desarraigar la pereza, la comodidad que nos lleva a procrastinar. Esa palabra está un poco de moda. Postergar, pasar para después.
desarraigar ese sentimiento de compasión hacia nosotros, para que a veces, bueno, tengo derecho, o un amor desordenado, o una expresión incorrecta de amor también, bueno, y puede seguir todo esto. Y es lo que nos pasa con frecuencia, por tanto hay que luchar contra eso, y eso cuesta, duele, y todo eso es lo que Jesús tuvo presente al invitar a ese camino. Y Pedro no quiso aceptar, no era como él entendía al Mesías, un rey político, un triunfador glorioso, y no ese es el reino de Jesús. Y la respuesta es muy fuerte. Dice, apártate, apártate, fuera de acá, apártate. ¿Por qué? Y dice, porque no entiendes las cosas de Dios, porque no piensas de esa forma. Y es cierto, por eso decía que, bueno, con estas reuniones, nuestro pensamiento cada vez tiene que ir siendo más espiritual, sobrenatural, misericordioso, compasivo. Hoy también las lecturas de la misa son lindísimas, dice, revestirse de entrañas de misericordia, de mansedumbre, bueno, revestirse. A mí me tocó esa frase, esa palabra, porque es quitarse lo que uno es para ponerse lo que Jesús viene a enseñarnos. Y uno está, por un lado está el deseo, pero por otro lado está la ayuda de Dios, ¿verdad? Que es importante. Y volviendo un poco, la fe sin las obras está muerta. Para hacer sus obras hay que estar unido, como la vid y los sarmientos. La vid, la uva, y el sarmiento es el palito que une al tronco, a la rama. Entonces tenemos que estar unidos, ¿eh? Para dar ese fruto. Porque sin esa unión, como dice Jesús, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Hoy escuchaba una meditación de un sacerdote y decía, hablando de los sacerdotes, pero hablaba, sirve para todo, decía, un sacerdote que no reza y es muy activo, no tiene que hacer eso porque va a hacer mal, va a hacer mal, no solamente lo que hace, sino que va a hacer mal hacia la gente. ¿Por qué? Porque la fuente de unión es Jesús. Entonces, procurar buscar esa unión, como decíamos antes, por la oración, el evangelio, los sacramentos. De esa manera vamos a ir notando cómo nuestra vida, nuestro modo de ser, va cambiando. Yo a mucha gente que habla conmigo en la dirección espiritual y a veces piensa que bueno, que no mejora. Y le digo, mira, pensá, ahora estamos en septiembre, pensá en cómo estabas en enero y cómo estás ahora. Sí, estoy mejor. Y efectivamente, o sea que probablemente todos podemos decir, sí, estoy mejor, porque tengo esta respuesta, porque tengo esta reacción, porque tengo esta... Y eso es algo muy lindo, muy positivo. Para terminar, pidamos a la Virgen conocer cada vez mejor a Jesús, si le tiene interés, para llenarnos de Él y hacer sus obras. Como cantamos recién antes del Evangelio, yo soy tu Evangelio, Señor, que vean en nosotros la vida de Jesús. Amén. Ahora, me parece también que es muy oportuno que quienes quieran Amén. piensen también en las lecturas, a ver si se puede aportar más, que hayan escuchado.